la mitología greco-romana, Saturno, o Cronos, si te gusta más, era ese dios que se comía a sus propios hijos de pequeños para que no creciesen y le quitasen el poder. Durante los últimos 50 años, no 40, 50, incluyendo la dictadura, la sociedad argentina tuvo mucho de sociedad Saturno, porque parece odiar a sus jóvenes. Pensalo un segundo. En los 70, la mayor parte de los desaparecidos eran jóvenes. En los 90, los pibes humildes fueron estigmatizados como potenciales pibes chorros simplemente por portación de cara, de gorra, de zapatillas, y se los usó incluso para agitar el fantasma de la inseguridad. En los 2000, cuando volvió la militancia política, los medios grandes, que no es lo mismo que decir grandes medios, acusaron a toda esta juventud de parecerse a las juventudes hitlerianas, y todavía le siguen diciendo cosas horribles más o menos en el mismo estilo. En los 2020 se los castiga con una crisis económica que les cierra prácticamente toda posibilidad de futuro digno. Y durante todo este tiempo, las jóvenes, las chicas, han sido las víctimas constantes de la violencia masculina. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos que entraña también un enorme sacrificio juvenil. El incendio de Cromañón, que ocurrió en 2004 y que se cobró la vida de casi 200 pibes y pibas que solo querían pasar un buen rato y que nunca imaginaron que no iban a volver a casa. También vamos a hablar de el último show de Los Redonditos de Ricota, esa banda que fue tan importante para los jóvenes de muchas generaciones, empezando por la mía, así que imagínate. Vamos a hablar también de la ley de identidad de género, que benefició a muchos y muchas jóvenes, y ni hablar de los jóvenes y jóvenes que estarán por venir. Vamos a hablar con Mercedes Morán, que viene al piso aquí, que es una actriz grosa, eso ya lo sabés, pero además es una persona inteligentísima y una ciudadana comprometida. En este programa estamos convencidos de que, más allá de lo que digan las cifras, la democracia argentina es todavía muy joven. ¿Será por eso que la atacan tanto? Así arrancamos, no te vayas. Ya está Alan Longi acá en el estudio con nosotros, pero antes de que presente su informe, quiero decirte cuál es la frase misteriosa, la frase incógnita de esta noche. Bastante fuerte. Socialismo con democracia, las pelotas. No la vas a sacar, no te esfuerces. Puede ser o muy actual o no sé, del inicio de los 90. No, eras una criatura, así que me quedás relevado del deber de recordarla. Ahora sí, vamos a hablar de algo que verdaderamente no da para sonreír, ¿no? Estamos hablando de una tragedia que ocurrió ¿cuándo, Alan? El 30 de diciembre de 2004 es la llamada tragedia de Cromañón, aunque los familiares de las víctimas, las 194 víctimas que dejó esa noche fatal, piden que se hable de masacre, porque una tragedia remite a lo natural, algo que es inevitable, y aquí lo que hubo fue una sucesión de ineficiencias que derivaron en que 194 personas, la mayoría jóvenes de 16, 17, 20 años, que habían ido a disfrutar de un recital de rock de una banda Callejeros que había tenido y estaba cerrando un año muy bueno, de muchísimo crecimiento, y finalmente esa noche terminó en una verdadera masacre, donde además las cosas no solamente funcionaron mal en la previa, sino también en las horas posteriores, en todo lo que tiene que ver con el operativo. ¿Con quién hablaste en esta primera parte del informe? Y sobre todo con los familiares de las víctimas, con los abogados, que también cumplen el doble rol de ser también familiares de víctimas, y una vez más vemos cómo son ellos mismos y los sobrevivientes quienes se tienen que poner a cargo la situación y la causa judicial para evitar o permitir que avance, porque a veces se pueden perder las pruebas y algunos datos en los pasillos judiciales. La crónica de la noche empieza así. Debió ser una fiesta, el fin de un año consagratorio para Callejeros, la banda que más había crecido en la escena del rock argentino. Pero fue una tragedia, la peor.
194 muertos, más de 1.400 heridos. Y una noche, la del 30 de diciembre de 2004, que quedará para siempre como una de las más tristes de la historia de nuestro país. Yo estaba entre dormido, me llama, me dice, parece que pasó algo en el boliche donde fue Pedro. Ni siquiera atinamos a mirar televisión, simplemente salimos hacia el lugar. Llegamos a 11 y era un caos. Por algún tipo de mecanismo de autodefensa, no tengo como un recuerdo cronológico u ordenado. Me acuerdo de momentos muy particulares, muchas sensaciones en el cuerpo, sonidos, gritos. Y Sofía estaba con 17 años, apenas empezando a salir de noche para ir a bailes. A un recital no habían ido nunca y habían insistido en que querían acompañar a Martín al recital de Callejeros. Recién había empezado el concierto de Callejeros en el boliche República de Cromañón, cuando una bengala disparada desde el público prendió fuego el material plástico que cubría el techo. La media sombra hacía una combustión sin fuego. Empezó a largar humo. Ese humo que larga es monóxido de carbono. Entonces lo que empezó a bajar de esa combustión incandescente es monóxido de carbono. Las bocas de respiración que tiene, que debía tener, las tenía cubiertas. Y tenía unos ventiladores que eran para renovar el aire que no funcionaban. O sea, el local era una trampa mortal. Estaba cerrado herméticamente. Varias personas que son trasladadas de forma urgente. No han alcanzado las ambulancias. Muchísimas personas heridas. Una gran cantidad de ambulancias y una gran cantidad de móviles policiales. Había 4.500 personas. La capacidad admitida era 1.031. O sea que había casi 5 veces la capacidad permitida. Estábamos adentro y empezamos a ver que había un pibe que estaba empezando a tirar candela, fuego hacia el techo, y vimos que de pronto el techo se empezó a ver mucho fuego, y cuando salimos todos así apartados para afuera, veíamos que la gente se enloquecía, había gente tirada en el piso, la trataba de ayudar y no la podía levantar porque mucha gente estaba muy enloquecida, la gente. La bengala, no son las bengalas, son las bengalas de luces, que salen luces para arriba, son 5 o 10 luces. Y de la desesperación se empezaron a caer los de delante y ya empezaron a caer los de atrás, y las mujeres que se desesperaron más todavía. Los que estamos adelante salimos de toque, pero los portones estaban cerrados. Todo fue un desastre. Nosotros entrábamos con lo puesto y acá había, me acuerdo, una pila de infantería que tenían todo para entrar y no entraban. Los bomberos tampoco, muchos no querían entrar. Las ambulancias no llegaban. Son numerosas las personas que también acuden a ayudar, los mismos chicos que se encontraban presenciando este recital. Y muchos chicos salieron caminando, incluso pudieron entrar varias veces a sacar a otros chicos. Martín fue uno de ellos. Muchos utilizamos la ropa para entrar y cubrirnos del humo y todo lo demás. A mí me faltaban mis amigos y los fui a buscar. Creo que si salía y estaban todos ahí no volvíamos a entrar y no hubiese permitido que ninguno entre tampoco. Pero bueno, faltaban la gente con la que yo había ido. Y no vinimos todos y nos íbamos todos. Y son héroes, muchos de ellos, porque entraron a salvar a otros chicos y muchos de ellos fallecieron. Se dice que un 40% de los chicos que fallecieron eran chicos que entraron y salían con cuerpos de chicos que buscaban asistencia médica o ya estaban fallecidos. A partir de ahí quedamos librados a nuestra suerte e iniciativa en dónde buscar y qué buscar. Porque uno busca un hijo y va preparado para buscar un hijo y obviamente descuenta que va a buscar un hijo vivo. Entonces empezamos a recorrer hospitales públicos siguiendo nuestro conocimiento. Fuimos para el Pena, todavía sin tener noción de lo que había pasado realmente. Se han colocado unos listados de aquellos jóvenes que fueron trasladados aquí al hospital para ser atendidos. Hay primero, como podrás ver, un listado de fallecidos, un número de 10 personas fallecidas que no fueron reconocidas. Hay chicos en la vereda tirados, algunos en bolsas negras, y donde uno entraba y iba donde se le antojaba.
nadie le informaba, era todo un desastre. Nos fuimos juntando en diferentes hospitales y buscábamos entre los vivos, buscábamos a Sofía y a Rodrigo. Familiares, decíamos antes, que buscan a sus parientes que ya desesperados después de recorrer durante toda la noche los distintos hospitales y centros de información, vuelven aquí al lugar del hecho para ver si pueden recaudar algún tipo de información. Sistemática, uno iba a la morgue y había 4 camillas en la penumbra y en la primera estaba mi hijo. A mí me tocó ir al hospital de niños, en donde cuando decimos que venimos a buscar a una chica que se llamaba Sofía Morales, uno de los policías me muestra la cédula de ella y ahí me entero de que estaba dentro de una bolsa negra, le estaban subiendo a uno de los vehículos para trasladarla a la morgue. Y ahí nos cambió la historia. Ahí se hizo un vuelco en la familia, un vuelco en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, nuestros amigos. Cambió totalmente. Lo que hasta ese momento era inesperado y no creíamos que nos iba a pasar, nos pasó. Y siempre estuvo esa pregunta dando vueltas, ¿por qué nos pasó? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Hay muchos padres que están llorando en este momento, son unos hijos de puta. Y el gobierno y la municipalidad de Buenos Aires es responsable de estas muertes. En general tendemos a pensar en Cromañón, digo, más allá de la tragedia, como un caso judicial a ser resuelto, pero además hubo una utilización política muy clara y muy certera, ¿no? Digo, porque a consecuencia de Cromañón cambió el rumbo político de la ciudad de Buenos Aires. Sí, fue determinante en ese sentido. Hablamos con el entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, da su versión de cómo vivió los acontecimientos. Es cierto que judicialmente no fue alcanzado, pero políticamente su carrera terminó. También lo que significa a nivel institucional para la ciudad, 10 años estaba cumpliendo la autonomía porteña, fue el único juicio político en la historia de esta democracia en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, y también lo que vamos a conocer es que el otro responsable al que los medios apuntaron fue a Omar Chabán, el que sería dueño de Cromañón. Vamos a conocer que los propios familiares investigando se dieron cuenta que el dueño era otro. El juicio y todas las consecuencias de Cromañón siguieron así. Las consecuencias del incendio en Cromañón también fueron judiciales, culturales y políticas. Los familiares y las víctimas se organizaron en grandes colectivos para exigir que se identifique, se juzgue y se condene a los culpables materiales de lo ocurrido en la discoteca del barrio de Once. Nosotros siempre hablamos de masacre, porque entendemos que la idea de tragedia es como una idea que se asocia a lo azaroso, a lo fortuito, como esta cosa hacia lo inevitable, que viene una tragedia de los dioses. Y siempre tuvimos bien en claro que en realidad lo que pasó en Cromañón tuvo responsables concretos. Es, como decimos siempre para hablar de Cromañón, un lugar donde confluyeron un montón de cosas que funcionaban mal, algunas en relación a la corrupción, otras en relación a la negligencia. Lo primero que tuvimos que pasar fue el juicio político a lo que era entonces el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, porque era responsable, junto con otros funcionarios que trabajaban con él, de haber permitido que este local funcionara. Pero lo que habitualmente entendemos por corrupción o judicialmente cohecho, penalmente cohecho, es cuando alguien cobra por no hacer su trabajo o por hacerlo distinto. Y lo que Ibarra plantea es que él no tenía directa relación con eso, que él había trabajado mucho en limpiar de corrupción el área que le tocaba. Nunca me citaron a declarar. Es decir, yo no tuve causa penal. Lo que tenía fue imputación. Es decir, los querellantes, incluso la fiscalía, pero ningún juez. Intervinieron creo que 7 jueces en las distintas, ninguno. Porque no era que fallaban 2-1,
No, ninguno, 100% decidió vincularme judicialmente. O sea, yo no tuve causa, a pesar de lo cual realizaron el juicio político. En el seno de la legislatura porteña se conformó una comisión especial que en agosto, y basado en 17.000 fojas de documentación, recomendó el juicio político contra Aníbal Ibarra. Y hay un sector de la política que lo sentó en el banquillo de un juicio político, es decir, de cuestionamientos de no estar a la altura de las circunstancias en su cargo político. Bueno, no tenía él la mayoría de la legislatura y obviamente eso le jugó en contra. Yo preguntaba, díganme porque así yo me defiendo de lo que ustedes me están diciendo, porque yo soy jefe de gobierno de una ciudad. Aún alguna cosa que ustedes pueden ver de funcionario, a ver, si nadie tenía que estar para controlar si había un candado o no. Pero yo soy jefe de gobierno, lo soy. Pero díganme qué. Entonces me dice, ¿qué es el mal desempeño? Y me decían, lo contrario al buen desempeño. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Y mal desempeño, si yo tengo la mayoría, es mal desempeño. Nos queda para todos la manipulación de la tragedia como nunca se hizo. Si se trata de un juicio político, bueno, hay que mirar qué es lo que piensa la sociedad. Y la sociedad, lo dicen todas las encuestas, rechaza absolutamente la destitución. Entonces, esto es lo que yo digo que es un golpe institucional. Se aprovecha el juicio político para cobrarse otras revanchas políticas. La propuesta de Ibarra de someter su continuidad en el cargo a un referéndum no prosperó, y el 7 de marzo de 2006, con votos en su mayoría del PRO y el ARI, la legislatura porteña decidió su destitución. Todo lo que se había evaluado a lo largo de esta etapa probatoria sirve para acreditar fehacientemente la responsabilidad política del jefe de gobierno. No solo reclamo la justa reparación que le corresponde al doctor Aníbal Ibarra, sino que también yo acuso a quienes urdieron esta maniobra política desestabilizadora. La jefatura de gobierno recayó en el vicejefe de gobierno, Jorge Tellerman. Pocos meses después, la justicia sobreseyó a Ibarra de toda responsabilidad penal sobre lo sucedido la noche del 30 de diciembre de 2004. La investigación para determinar quiénes habían tenido responsabilidad directa por la muerte de 194 personas avanzó en distintas direcciones. Familiares y medios pusieron la mira en Omar Chaván, gerente y cara visible de Cromañón, y en el mal desempeño de los funcionarios encargados de los controles y las habilitaciones. Sobre el papel jugado por la banda Callejeros, no había el mismo acuerdo. Si bien habían tenido parte en la organización del concierto, también habían perdido familiares en el incendio. Por otro lado estaba la pata policial, que después nos fuimos enterando de que aceptaban coimas, que es la comisaría séptima, para que acá funcionara un boliche que en realidad estaba habilitado en su momento como local de baile, pero funcionaba como un microestadio. ¿Qué dijo el manager respecto de la plata que se le pagaba a la policía? Bueno, que era un pago de policía adicional, en realidad, servicio de policía adicional que viene vestido de traje, pasa, mira y se va y está siempre en los recitales y se lo descuenta de los ingresos. Yo no conozco mucha policía adicional de ese tipo, y menos que se la incluya como poli 100, y esos 100 correspondan a cada 500 personas en exceso que entran, ¿no? Hubo juicios que la gente no conoce, que fueron los juicios de bomberos, y ahí aparece una organización de una empresaria y bomberos para obtener las certificaciones de bomberos con coima. Esto lo escucha el juez Lucini, y con esa indagatoria, ese mismo día a la tarde, saca un allanamiento y se va a las empresas. Entra y allana las empresas, y bueno, las empresas llevaban la contabilidad de la coima, estaba contabilizada. El juicio oral comenzó en agosto de 2008. Un año después se conoció la sentencia. Condenar a Omar Emir Chaván por considerarlo coautor penalmente responsable. Omar Chaván fue condenado a 20 años de prisión. Diego Argañarás, manager de Callejeros, y el subcomisario Carlos Díaz a 18. Los funcionarios del gobierno de la ciudad involucrados recibieron penas menores y los músicos fueron absueltos.
pero tras distintas apelaciones, los músicos de la banda también fueron condenados. Omar Chabán falleció en 2014 mientras cumplía prisión domiciliaria. Cromañón significó un antes y un después en varios niveles. En la política, el gobierno cambió hasta hoy. A nivel cultural, ingresar a un teatro, a un cine, ya no fue igual. Las medidas de seguridad adquirieron otro nivel. Y también para los familiares fue un antes y un después. Y este lugar logró el año pasado su estatización para convertirlo en un espacio de memoria. No dejen que la imagen los confunda. No estoy con Jenna Ortega, la protagonista de la segunda parte de Beetlejuice. Estoy con la versión gótica de Rocío Criado, que nos va a hablar de qué ley ahora. De una ley muy importante que es la Ley de Identidad de Género, que se aprobó el 9 de mayo de 2012. Una ley tan importante que viene a reconocer la identidad de cada persona, de cómo cada uno se autopercibe, también teniendo en cuenta lo importante que es para la historia de nuestro país, ¿no? La identidad. Y algo lindo que vamos a ver en todos estos programas es el recorrido de las leyes y cómo una ley va dando lugar a otra, ¿no? Y 2 años antes se aprobaba la Ley de Matrimonio Igualitario, que tiene que ver con toda esta historia. Es una ley muy importante porque no solo reconoce la identidad, sino el pleno desarrollo de esa identidad. Y de hecho, para muchas personas, la democracia empezó con esta ley, porque recién con esta ley pudieron ir a votar con un DNI que decía realmente quiénes eran, ¿no? Así que es fundamental. Obviamente queda mucho para trabajar, para interpretarla y para que se aplique bien, así como otras leyes del colectivo travesti trans, como la ley de cupo, que ya se aprobó hace no tanto, y otras leyes que están pendientes, como la de reparación histórica. Pero realmente es una ley que fue fundamental para la democracia. Tiene un recorrido, tiene una historia de mucha militancia. Hablamos, por un lado, con la activista travesti Marlene Guayar y también con el activista trans S. Montenegro, que nos contaron cómo fue todo este recorrido y también qué implica para nuestra sociedad esta ley que viene a generar más igualdad y, sobre todo, más justicia. La Ley de Identidad de Género vino a reconocer y garantizar el derecho a la identidad de género autopercibida. Fue aprobada el 9 de mayo de 2012 y significó un avance fundamental para la población travesti trans y la comunidad LGTBIQ+. Quería estar afuera, pero también era importante estar adentro. Y la verdad que después, al salir, toda la energía contenida que impone el recinto, porque se está votando, porque es mucho más formal y qué sé yo, al salir pudo estallar y fue realmente maravillosa. Que todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Y me acuerdo que la felicidad de mis compañeras y compañeros en ese momento era increíble. Por primera vez eran personas reconocidas por el Estado, digamos, como con todo lo que eso implica. Con la ley 26.743, toda persona que lo desee puede cambiar su nombre, foto y sexo del DNI y acceder en el sistema de salud pública, también a través de obras sociales y prepagas, a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas. La Ley de Identidad de Género en particular reconoce que la identidad es un derecho humano, que la Argentina como tal reconoce el derecho humano de todas las personas a la identidad, que las personas podemos identificarnos o no con el género que nos es impuesto al nacer. Va a recibir ahora Silvana Sosa de manos de nuestra presidenta su DNI, que reconoce su derecho a la identidad de género. Entre sus aspectos más destacados, la norma asegura la posibilidad de solicitar el cambio de DNI de acuerdo con la identidad autopercibida, sin exigir tratamientos o diagnósticos médico y o psiquiátricos patologizantes, ni operaciones para el reconocimiento identitario. Tampoco establece la obligatoriedad del cambio registral del documento para acceder a los derechos. Esta ley ha roto muchos corsets de
de formas de estructurar la identidad, de cuáles son los lugares habilitados que tenemos para hacer. Tiene, que es muy interesante, la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, digamos, los pone como en el centro de escena, porque dice, bueno, las personas, algunas desde muy temprana edad, empiezan a preguntarse cuál es su identidad. ¿Cómo acompaña el Estado en ese proceso de descubrimiento? La norma fue resultado de muchos años de lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas travesti trans. En ese lapso, la creación del Frente Nacional por la Identidad de Género fue fundamental. Encabezado por Loana Berkins, el Frente agrupó 15 organizaciones que dieron impulso definitivo a la sanción de la ley a nivel nacional. El gran recorrido que hicieron desde de estar en situación de prostitución, de ser golpeadas por la policía y empezar desesperadamente a escuchar personas con un recorrido enorme de aprendizaje, muchos años de aprendizaje tuvo Loana Berkins con el feminismo, con su militancia dentro del Partido Comunista, en la legislatura. La sanción de la Ley de Identidad de Género no solo fue un hito para la sociedad argentina. Esta fue una ley pionera en el mundo. Todas se cambiaban el apellido paterno, todas con mayor o menor bronca hacia el papá, y con la muerte de Néstor Kirchner yo pude hacer insight y darme cuenta de todos esos momentos que habían pasado y dije, claro, es simbólicamente el padre, ¿no? Se nos había muerto el primer papá que a todas y a todos nos reconocía. Que nos dijo, vayan por esto, lúchenlo, les vamos a apoyar, esto va a salir. Por fin un padre bueno que nos abrazaba, pero que nos abrazaba como éramos, ¿no? Sin exigirnos cambiar. A mí personalmente la ley me cambió la vida, como me permitió de alguna manera mirarme al espejo y reconocerme. Como, bueno, y hacerme cargo de que la identidad es un laburo todos los días, como no está dada, como es una disputa de sentidos. Es reconocer primero que somos diferentes, que nos constituye la diferencia por todos lados, por color de piel, por origen racial, genético, étnico, estatura. En esa diferencia que somos iguales en derecho. Hay hechos históricos que en su momento pasan desapercibidos porque nadie tiene la menor noción de que son históricos. Yo recuerdo haber entrevistado a los Redonditos de Ricota en diciembre del año 2000 porque sacaban el disco Momo Sampler y yo no sabía que ese iba a ser el último disco de los Redonditos de Ricota y que ese iba a ser mi última entrevista con los Redonditos de Ricota. ¿Cuándo fue el último show de los Redondos, Manuela Iriani? Fue el 4 de agosto de 2001. No lo sabías vos ni lo sabía nadie. No. Igual en un punto menos mal, porque si fueron 45.000 personas sin saber, imaginemos que si se anunciaba que era el último show, no sé qué envergadura habría podido sostener. Mirá lo que fue el último show del India, ¿eh? Exacto. 45.000 personas asistían sin saberlo al histórico último show de Los Redondos. Como bien decía Marcelo, se estaba presentando el disco Momo Sampler. Esto fue en lo que sería el viejo estadio Yato Carreras de la ciudad de Córdoba. Y nunca más Los Redondos volvieron a tocar, pero tenemos su música y en este informe lo recordamos. Todos los shows de Los Redondos eran de alguna manera una experiencia extraordinaria, así que cuando fuimos a Córdoba y no íbamos con más expectativas que ver un show de Los Redondos, que era de por sí un acontecimiento único, obviamente trascendente, pero nada hacía pensar que ese iba a ser el último show de Los Redondos. Nadie podía imaginarlo. Sin embargo, el concierto que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dieron en el Estadio Yato Carreras de Córdoba
el 4 de agosto de 2001, quedó para siempre en la historia. Fue el último de la banda de rock más popular de nuestro país. Si tuviera que decir algo distinto del show de Córdoba, para empezar, arrancaron con un tema de Gulp, del primer disco de ellos, Unos pocos peligros sensatos, también conocido como Golpe de Suerte. Ese fue una rareza. Para muchos fue un golpe de suerte porque nunca lo habíamos escuchado en vivo, pero después no hubo nada en particular que haya sido distinto al resto de los conciertos. Fue un show hermoso, recuerdo particularmente un momento de todo el estadio cantando Vamos los Redondos al ritmo del vals Desde el Alma, que la banda y el Indio acompañó un poco ese canto de la gente. Fue un momento muy, muy emocionante. El de Córdoba fue el fin de un recorrido único que empezó en La Plata en la segunda mitad de los 70s y que atravesó la vida de 2 generaciones de argentinos y argentinas. De las cuevas del under a los estadios explotados, fueron 2 décadas y media de historias de épica y drama. Yo recuerdo muy bien los primeros tiempos de Los Redondos porque trabajaba en la revista Expreso Imaginario y 2 de sus redactores amigos, Fernando Basabru y Claudio Kleiman, habían ido a La Plata invitados por los Redonditos de Ricota y habían visto el espectáculo en vivo de lo que era Patricio Rey y sus Redonditos, que era una especie de happening en aquella época porque no era solamente musical. Entonces vinieron a Buenos Aires con la noticia y no pude evitar ir a verlos en cuanto pisaron la capital. Se fue gestando una sensación de una música y de unas letras que nos hablaban a nosotros, que nos hablábamos a esa gente que por entonces tenía 20 y pico de años y que estaba esperanzada con que iba a venir la democracia e iba a venir un periodo distinto. Los Redondos deciden solidificar y consolidar lo que ellos llamaban la autogestión, es decir, hacer las cosas a su manera. Entonces, en 1985 sacan su primer disco, Gulp, y en aquella época para cualquier banda tener un disco físico en la calle era una cosa muy importante. Y eso hace que Los Redondos pasen de los clubes, donde los podían ir a ver 100, 150, 200 rabiosos fans, pasan a tocar en lugares más grandes, como por ejemplo Palladium, que es donde en 1986 presentan lo que para mí es el disco más importante de esa etapa de mitad de los 80s, Octubre. Con el cambio de década y la llegada del menemismo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se volvió una banda masiva y también un ícono político. En pleno auge de la presunta muerte de las ideologías, el fenómeno de la identidad ricotera estalló y miles de jóvenes comenzaron a peregrinar a los recitales. Para mí Los Redondos se constituyeron en un refugio para toda esa gente que quedaba fuera de ese modelo que quería entrar al primer mundo por la ventana. En cuestión de pocos años, la banda creció de manera inimaginable para quienes lo seguían desde sus inicios. En términos artísticos, se convirtió en una máquina infernal del rock, y en términos masivos, en un aluvión ingobernable. El asesinato de Walter Bulacio a manos de la policía tras una brutal represión frente al Estadio Obras en 1991 dio inicio a una nueva etapa, y fue el principio del fin. Si pensamos en los últimos shows que dieron Los Redondos, por ejemplo, desde el Patinódromo de Mar del Plata en junio del 99, ese sí fue un show que fue un bardo porque hubo enfrentamientos tremendos con la policía, coches quemados, pasó de todo. Era una lógica consecuencia de esa masividad que pasan a tener Los Redonditos, que ya no podían tocar en lugares cubiertos. Entonces, sobre el filo del cambio de siglo,
Se producen recitales, por ejemplo, como el del 98 en el estadio de Racing, como el 2000 en el estadio de River, y los recitales finales en Córdoba y Montevideo. Los conciertos en River en abril del 2000 fueron determinantes. 2 misas, 140.000 personas, pero también una persona fallecida por apuñalamiento en pleno tumulto y una feroz represión en los alrededores del estadio. Las palabras del Indio Solari desde el escenario del Monumental fueron mucho más que un mal presagio. Bueno, pareciera ser que todo el esfuerzo... Escúchenme un poquito, por favor, han pasado cosas muy serias acá esta noche. ¡Escúchenme, carajo! Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. El 30 de octubre del 2001, el periodista Humphrey Encillo realizó la que terminó siendo la última entrevista a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Nunca hubiéramos pensado, después de haber estado 3 horas con ellos charlando con el grabador encendido y 3 horas con el grabador apagado en un bar de Palermo, que esa iba a ser la última entrevista de Los Redondos, que Los Redondos se podían terminar, que ese fenómeno, que es el fenómeno cultural, político y social, diría yo, más importante que ocurrió en la Argentina en el siglo XX, junto con el peronismo, solo comparable con el peronismo, iba a ser la última noche que ellos iban a estar en armonía. Esta es de esas ocasiones en las cuales uno mira el currículum y dice, ¿para qué voy a decir todo esto? Mercedes Morán, es Mercedes Morán, digo, que hay que contar. Bueno, Gasoleros, La Ciénaga, El Reino, del último Mercedes. Bueno, todo el mundo te conoce, sos verdaderamente popular. Muchísimas gracias, Mercedes, por aceptar visitarnos esta noche. Un placer. ¿Qué recordás del 10 de diciembre de 1983? Bueno, fue un día de fiesta para todos. Me acuerdo que no sé, yo lo viví especialmente. Había padecido tanto todos los años anteriores. Ese día se esperaba y fue eso, una fiesta popular. Y cuando asumió Alfonsín ya estabas trabajando en televisión, ¿no? Creo que sí, tengo temitas con los años, ¿viste? Pero supongo que sí. Yo empecé a trabajar acá, en este canal. Así formalmente, digo, con continuidad, ¿no? En una telenovela que dirigía María Hermínia Avellaneda, Rosa de Lejos, que era un éxito así brutal. Y todos los mediodías en mi casa, digo, sí, fue un acontecimiento, sí. Y bueno, María Hermínia me había ido una vez al estudio de Lito a buscar estudiantes para que hicieran extras en unos especiales que ella hacía. Así me conoció. Me acuerdo que estábamos Ludovica Esquirru y yo, que éramos compañeras en lo de Lito. Vinimos a hacer de extras a un programa. Y sucedió... Nada, era un accidente, el actor que pasaba por ahí volcó una botella y yo reaccioné. ¿Resolviste Lo resolví, pero como y ahí María Hermínia creo que me miró con un poco más de atención. En ese momento no existían los castings, entonces te daban pequeños papelitos como prueba. Y me probó en un pequeño papelito en un especial con Susana Rinaldi. Y después me llamó para hacer un personaje
interesante, en Rosa de Lejos era la novia rica y mala del hijo de Rosa, que era Gustavo Lupi. Lupi Jr., claro. Sí. ¿Y recordás algo del cambio de aire? Digo, porque me imagino, aún trabajando acá o en cualquier otro canal, digo, del día a la noche, digo, ese cambio, digo, tiene que haber significado, ¿no? Ay, sí, realmente se respiraba el aire, ¿no? Sí, aquella época siniestra que a mí me tocó atravesar siendo tan joven, terminando la adolescencia y empezó, qué sé yo, era cosas sencillas, viste, que te emocionaba, porque de felicidad, como estar tomando una cerveza o una gaseosa en un bar en la vereda, en Avenida de Mayo, y sentir que pasaba un patrullero y que no tenías miedo y que podías andar con el pelo largo y, en fin, fue muy duro toda esa época, así que después se sentía muy bien. Eras de las que habías introyectado esa cosa de que no se podía salir sin los documentos encima, ¿no? Digo, algo que todavía nos dura, ¿no? Sí, a pesar pasó de que mucho tiempo, yo ahora ya no, pero pasó mucho tiempo, ¿no? Hasta que volvimos a la vieja costumbre de no tener que ir preparadas para ser detenidas. Sí. ¿Siempre fuiste de interesarte por la vida política, económica y social del país o fue algo que fue apareciendo en vos paulatinamente? Sí, siempre tuve conciencia de eso y siempre traté de hacer uso de mi libertad, ¿no? Por haber estado, ser contemporánea después de un tiempo largo al acceso a la democracia, siempre pensé que la mejor manera de que se sostuviera en el tiempo era haciendo uso de ella, ¿no? Entonces, si bien siempre hay costos, por decir lo que una piensa, es una libertad, un derecho que siempre me lo tomo. Hace algunas semanas la entrevistábamos a Luciana Pecker acá mismo y ella mencionaba eso, ¿no? Digo, los costos, que tienen para las mujeres en particular de defender determinadas causas, que si nosotros decimos exactamente lo mismo, se nos toma y no tenemos que pagar ninguno, pero ustedes claramente sí, eso la verdad que es una carga terrible todavía, ¿no? Sí. Pero ya en mí también se generó como un acostumbramiento porque es como muy similar siempre la agresión, ¿viste? Hablas del calentamiento global y te ponen ¿cuánto te pagan por mes? Entonces ya es como que, bueno, realmente alterarte por una cosa así no tiene mucho sentido. ¿Cómo viviste la etapa de este siglo ya, que generó sucesivos avances a través de leyes en materia de derechos y en particular de derechos para las mujeres? Mira, la verdad que es una causa de la que me siento parte. Creo que se han avanzado en muchas cosas, pero que todavía queda algo que viene detrás, ¿no? O después de conseguir algunos derechos, que tiene que ver con la conciencia de la gente, ¿no? Con la cabeza de la gente. Eso creo que cuesta más, que es un trabajo más lento y profundo, que tiene que ver con la educación. De todas maneras, sí, veo cosas que me gustan, ¿no? En cuanto a las leyes conseguidas y también en cuanto a alguna toma de conciencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes y en los chicos. La alegría de ver cómo se empieza a naturalizar lo que es naturalizable y se deja de ver como natural aquello que es inadmisible, ¿no? Pero bueno, la gente que me rodea, mis amigos históricos y demás, somos todos, ya tenemos unos cuantos años, entonces me doy cuenta de lo difícil que es, ¿no? Porque tampoco no es un tema solo de voluntad. Hay que comprometerse para deconstruirse. No es cuestión de hacerse el tonto o la tonta y aplicar 2 o 3 cosas. También siento que lo bueno, que a pesar de lo crítico, es que el discurso se ha puesto en crisis, ¿no?
Entonces ya los discursos son aquellos discursos que tanto nos enamoraban, han sido puestos en tela de juicio. Y tengo algunos amigos muy, muy bien intencionados que me dicen, ¿sabes qué pasa? Lo que nos pasa a nosotros los hombres es que hemos perdido naturalidad, espontaneidad. Y digo, sí, entiendo. Nosotros hemos perdido vidas. Es un precio bastante barato. La verdad que ¿no? sí, es baratísimo, baratísimo. Es muy notable también cómo varían las cosas según las áreas, ¿no? Digo, porque está naturalizado y a nadie le llama la atención el hecho de que las mujeres estén a la vanguardia de la literatura argentina, de la actuación, del cine y del cine mundial. Me acordaba hace un rato de Kate Blanchett diciendo que quiere trabajar con Lucrecia Martel. Por ese lado parece que no incomodan, ¿no? Ahora, en las áreas que tienen que ver con lo más institucional, y no te digo en la política, se las hacen más difícil todavía, ¿no? Sí. Bueno, en el universo en el que yo me muevo, es poner en el cine, también, siempre hubo mixtura, pero determinados roles eran asignados a mujeres y otros no, que es esto un poco lo que decís haciendo el paralelo. Entonces, bueno, sí, para peluquería, para vestuario, que hubiera mujeres. Ahora, mujeres con la cámara, mujeres con las luces, mujeres directoras, ¿no? Directoras. Pero bueno, están apareciendo. Y el otro día leía también algo que publicó Jane Fonda, no sé si lo viste, que decía que ella era ambientalista porque estaba en contra del patriarcado y porque todo estaba unido, ¿no? Todo está unido. Esto que han hecho los poderes, ¿no? Bueno, con el planeta, con los países, con las sociedades, esto que está pasando ahora, ¿no? Que somos contemporáneos de este momento tan oscuro, lejos del renacentismo o algo parecido. Y bueno, la verdad que también es una oportunidad para pensar y para hacer cosas, ¿no? Hablabas hace unos minutos de la crisis de ciertos discursos y yo me acordaba de tu rol de pastora en El Reino, en la serie creada por los Piñeiros, por Marcelo y por Claudia. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ver el retorno de determinado tipo de discursos que pensábamos sepultados en el pasado? No, hasta hace poco tiempo creo que era la mayor parte de nosotros pensábamos que una vez que algo había sido superado, ya el volver para atrás era muy difícil. Sin embargo, entre las muchas sorpresas que tenemos hoy de cosas que no podemos creer que existan, o gente que sea votada, o no sé, tantos ejemplos de lo que nos parecía imposible, ¿no? Tenemos que aceptar que esto es así. Tremendo. En diciembre de este año se van a cumplir formalmente los 40 años de la democracia y la verdad que no pinta como un cumpleaños muy venturoso, muy auspicioso, ¿no? Da la sensación de que la democracia también está atravesando su propia crisis de la mediana edad, ¿no? ¿Cómo percibís la situación en estos momentos? ¿Cómo la vivís? Y la vivo con preocupación, la verdad que la vivo con preocupación por todo esto, ¿no? Por esta vuelta de los fundamentalismos de todo tipo, por la naturalización que se hacen de cosas que éticamente quisiera mantenerlas reservadas, ¿no? Que no fueran tan impunes para proponer tantas cosas y viendo que no es algo que sucede acá, sino que sucede en todos lados, ¿no? En el mundo. Y sí, creo que la democracia, siempre dijimos que era un sistema fallido, pero cuando estábamos tratando de mejorarlo, aparecieron los que no creen, ¿no? Los antisistemas. Y si bien parece como seductor ese discurso del antisistema, hay que tener cuidado, ¿no? Porque se esconden cosas muy oscuras también detrás de eso. Y los que tenemos
hijos e hijas en cuyo futuro pensamos y en cuyas posibilidades pensamos, digo, se torna particularmente angustiante, ¿no? Digo, porque uno que más o menos tiene resuelta una cuestión con respecto de su vida, pero uno piensa en aquellos que más ama, ¿no? Absolutamente. En su futuro. Sí. Yo pienso mucho en mis nietos, ¿no? En qué mundo les tocará y si están creando las defensas para poder sobrellevarlos, si se están preparando. Un momento especial. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un gracias placer. a vos. Ya volvemos. No te olvides de que en las redes de la televisión pública están los programas anteriores y los informes que quieras revisar. Ahora llegó el momento de resolver la incógnita de la frase de la noche de hoy. Una frase que dice: ¿socialismo con democracia? Las pelotas. ¿Quién la dijo? Un personaje tan colorido como su frase, Adelina D'Alessio de Viola, que venía del neoliberalismo, que venía del partido UCD, fundado por el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, aquel que inventó la frase "hay que pasar el invierno", una frase que lamentablemente nunca pasa de moda, y la dijo Adelina en el contexto de un debate televisivo con alguien que obviamente defendía el socialismo. En fin, vamos con Manuela y Rocío a recordar fechas. El 25 de junio de 2013 se promulga la Ley de Reproducción Asistida, conocida como de fertilidad asistida. Es una norma que permite que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o su estado civil, pueda acceder de forma gratuita e igualitaria en cualquier sistema de salud a los procedimientos de asistencia médica para lograr un embarazo. El 7 de enero de 2011 estrenaba aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el Multiteatros, la obra Toc Toc. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque fue un éxito impresionante. Es una obra que dio gira por todo el país, la vio muchísima gente, llegó a 2 millones de espectadores y hoy en día está en esa misma sala todavía en cartel. El 17 de julio de 1995 muere en Buenos Aires Juan Manuel Fangio. Nacido en Balcarce, ganó 5 títulos mundiales de Fórmula 1 y 2 subcampeonatos entre 1950 y 1957. Es considerado una de las máximas figuras, uno de los máximos pilotos dentro de la historia del automovilismo mundial. El 28 de septiembre de 2011 inaugura Atucha 2. Ese día se ponía en marcha esta central nuclear que está ubicada sobre el río Paraná en el partido de Zárate y provee el 3% de la electricidad de todo el tendido nacional. Un dato central es que la obra había estado frenada desde 1994. El 15 de noviembre de 2022, el grupo musical Los Palmeras celebra sus 5 décadas con giras en todo el país y en el exterior. Nacidos en la ciudad de Santa Fe y autores de grandes hits como El Bombón Asesino, Olvídala o El Sabalero, son considerados Los Palmeras uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. 3 de diciembre de 2001 se impone el corralito. Ese día el presidente Fernando de la Rúa decretaba esta medida ideada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Como sabemos, lo que implicaba era fuertísimas restricciones a las extracciones bancarias y esta sería, por supuesto, una de las gotas que rebalsó el vaso. Días después sobrevendría la crisis que terminaría con la renuncia presidencial. Qué cosa increíble que el autor intelectual de la convertibilidad y el corralito siga siendo una persona relevante en la política argentina de hoy. Cosa de no creer. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, aquí con más democracia.